16, esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Continuamos, estimados amigos, con nuestros amigos que nos visitan hoy, la defensora Anaí Benítez y Aníbal Valdés, perito en cultura indígena, ambos son abogados. Qué tema interesante, estamos hablando, mientras la pausa, de la problemática de los pueblos indígenas, de la problemática interna, de los conflictos que existen en cada comunidad, de la migración también de los pueblos indígenas. Y bueno, a ver, ¿dónde? Seguimos, autor, entonces escuchándote ahora un poquito. Bueno, ¿qué es lo que me querías decir? ¿Cuántas etnias ustedes manejan? 19 tenemos según el censo, ¿verdad? 19 etnias. Que están agrupadas en 5 familias lingüísticas. ¿Con 5? Familias lingüísticas. Vamos a decir, esas son los troncos familiares, vamos a decir, y después las raíces son las etnias. Acá, ¿en qué momento interviene la defensa pública para que yo entienda un poquito? Por ejemplo, hay un problema en un asentamiento, un problema interno. ¿Qué puede ser? Intento de violación, intento de homicidio, peleas por... Cualquier tipo o cualquier hecho punible acontecido dentro de la comunidad. Ustedes asisten porque a veces ellos pueden solucionar sus problemas internos. Sí. Pero cuando no pueden solucionar, es ahí donde la justicia interviene. ¿Cuál es el limitante? Bueno. El limitante es, cuando se infrinjan derechos fundamentales establecidos por la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida. Uh-huh. Ellos no pueden estar realizando un tipo de acuerdo o una componente. Cuando hay un hecho, vamos a decir, considerado grave. Un crimen. Ok, un crimen. Un crimen ocurre dentro de la comunidad X. Sí, cuando se ve vinculado a un hecho punible a, vamos a decir, a derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Ok. ¿Qué pasa ahí? En ese sentido se tiene que hacer un proceso ordinario. ¿Quién hace la denuncia? ¿El líder? Puede ser líder, puede ser familiar de la víctima. ¿Dónde va? ¿A la policía del lugar o directo a la policía? Donde queda más cerca. A veces la fiscalía queda más cerca, o a veces la comisaría queda más cerca. O el juzgado de paz, donde sea. Juzgado de paz también. ¿Después? Bueno, lo que se realiza en este procedimiento ordinario, digamos, ¿verdad?, es el acompañamiento, ¿verdad?, por parte del perito. En el código se habla indistintamente perito y a veces consultor técnico, ¿verdad? Para mí son figuras que el código utiliza de forma equivalente. En este sentido, el perito debe ayudar a la labor del juez a fin de dar una resolución más equitativa, viendo la cosmovisión o viendo la forma de ser del indígena, ¿verdad? Y a tal efecto también puede solicitar, para ciertos casos se solicita, que es distinto, la participación de conocedores de la lengua, porque hay algunos indígenas que no hablan ni el guaraní ni el castellano. ¿Y qué pasa otra vez? Y ahí necesitamos un traductor matriculado. Y muchas veces hay etnias que no tienen matriculado. Por ejemplo, ¿cuáles son las lenguas más complicadas? Y yo creo que las lenguas más complicadas son aquellas que tienen ya pocos hablantes. Por ejemplo, los manjuy, los tomarajo también son bastante pocos. Creo que entre 800 y 1000. Español nada yo, Y algunas personas, generalmente, a mí me llama la atención eso, las mujeres, ¿verdad? Aquellas mujeres que no salen tanto de la comunidad son las que más conservan su propio idioma. Son cerradas. Sí, conservan. Ahora bien, los varones que salen así para la famosa changa, ¿verdad? El conchavo, el trabajo, ahí sí ellos siempre mantienen así, o sea que entienden ya algunos idiomas que no son de su grupo étnico, ¿verdad? Algunos inclusive hablan bajo alemán, eso en la zona de los menonitas. ¿También hablan un poco el alemán? Sí, el bajo alemán que usan los menos. Los menos. Sí. No es que aprenden, pues se van de chicos, no se aprenden. Así es. Bueno. Cuestiones laborales, ahí van. Ahora vamos a hacer ropín poneo con la doctora Anaí, a ver un poco dónde nos quedamos, doctora.
Yo quería un poco más preguntarle sobre la migración interna de los indígenas, que es nuestra problemática. Sí, justamente. Sí, a ver. A mí me ha tocado ya intervenir en procesos donde las personas imputadas o acusadas en su caso eran personas pertenecientes a pueblos originarios. Justamente tuve un caso donde hubo como 20 personas imputadas justamente por trata sexual, ¿verdad? De unas niñas indígenas acá frente al INDI, ¿verdad? Entonces, eran personas que habían venido, ¿verdad?, a la ciudad para reclamar, ¿verdad?, semillas, implementos, y el estar día tras día, meses tras meses aquí reclamando sus semillas, sus implementos, es decir, todo lo que necesitaban para poder tener una vida en sus comunidades. Entonces los hizo, ¿verdad?, presa fácil de la delincuencia, de caer en un proceso penal. Y justamente mi experiencia con ellos fue tan enriquecedora porque como defensora pública y para defenderles tuve que tener acceso al líder de la comunidad de ellos. Entonces yo me comunicaba con el líder por teléfono, el líder vino varias veces junto a mí, yo también me iba junto a los procesados a entrevistarme en las cárceles. Entonces a mí lo que me llamó la atención de mi trato con ellos es que ellos o sea, desde mi primera entrevista con ellos nunca estaban interesados en su suerte particular en el proceso penal. Ellos me decían, doctora, nosotros necesitamos que esas semillas y esos implementos lleguen a nuestras comunidades. O sea, no les importaba lo que... No les importaba estar en Tacumbú. Ellos me decían, doctora, si por favor vos podés ayudarnos a hacer una nota para que el INDI mande esas semillas y esos implementos a nuestras comunidades. Y yo les decía, sí, está bien, vamos a hacer, pero también vamos a dedicarnos a tu proceso penal. Sí, pero eso primero, doctora, porque estamos con muchas necesidades en nuestras comunidades y nuestros hijos están en nuestras comunidades. Entonces, fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Vino el líder, hicimos la nota, firmamos la nota. Al final, por suerte, conseguimos una salida favorable, ¿verdad?, para ellos, pero me hizo ver el círculo vicioso, ¿verdad?, de lo que es la criminalización de la pobreza, ¿verdad?, cómo esa pobreza, esa necesidad los trajo a esta ciudad y ahí fueron presas fáciles de caer en todo tipo de situaciones, ¿verdad? Pero dentro de toda esa suerte o de esa mala suerte que tuvieron, como ellos, ese espíritu de comunidad, seguían manteniendo y seguían estando preocupados por sus comunidades. Y como el líder me trajo todos los documentos, justamente el juzgado también me ayudó mucho. Conseguimos medidas alternativas para que ellos vayan a sus comunidades y era algo increíble también cómo el líder les apoyaba, ¿verdad?, a los integrantes de su comunidad, el apoyo que tenían por parte de su líder, porque para una persona que no es indígena muchas veces es tan difícil conseguir a alguien que te traiga un certificado de vida y residencia para poder pedir la libertad. Sin embargo, dentro de esta comunidad indígena, ellos como tienen ese espíritu de solidaridad entre ellos y como estando en las cárceles, ellos estaban preocupados con que le lleguen los implementos a sus comunidades. ¿Eso cuándo fue? Esto fue en febrero del 2019, sí, justamente el 14 de febrero del 2019. Antes de comenzar la pandemia. Antes de comenzar la pandemia, sí. Bueno, fue una experiencia... Vamos a decir, la cuestión, vamos a mirar un poco más allá. La cuestión de fondo, ¿cuál es? ¿Por qué ellos están viniendo hacia Asunción, vamos a decir, hacia los centros urbanos? Sí. Hay una destrucción total del hábitat. Hay una destrucción del hábitat, del territorio extendido. Entonces, como ellos eran tradicionalmente, ¿verdad?, gente recolectora, gente silvícola,
Sí. Ya no están teniendo forma de sustentar su... Ellos decían o para la bicho, o para, Sí. o para la ira, o para la uva, así te hablan. Así mismo, Uva es la fruta. la fruta. Entonces, eh, Se terminó ese estilo de vida, vamos a decir. Solamente algunos grupos lograron adaptarse bien a este cambio, como los H. ¿los H dónde están? Los H están en la zona de Canindeyú y Ellos Alto Paraná. están trabajando bien. Ellos, por ejemplo, están haciendo producción de yerba mate, producción de soja. Tienen terrenos mecanizados. ¿Y le va bien? Les va relativamente bien. ¿Con quién trabajan ellos? Y creo que ellos son autónomos. Ellos hacen sus propios tratos. Así es. Se están organizando los H. Bastante. ¿Ellos qué idioma hablan? Y ellos son de la familia lingüística guaraní, pero tienen su propio idioma. Algunos creen que está mal ubicado, algunos filólogos creen que está mal ubicado en la familia lingüística guaraní, que fueron indígenas guaranizados, que por el contacto en la misma zona ahí de los guaraníes, entonces fueron, vamos a decir, contaminados con ese hermoso idioma del guaraní, ¿verdad? Que algunos piensan que son más bien de la zona de la Polinesia, que no son así amazónicos como los guaraníes. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes tienen contacto con los pueblos indígenas, doctor? Doctora. Yo desde el principio, o sea, desde que fui nombrada defensora, siempre estuve en contacto. O sea, siempre uno que otro procesado, imputado, era, ¿verdad?, perteneciente a los pueblos originarios. ¿Y cuáles son los delitos más comunes que ocurren en una comunidad indígena? Bueno, la verdad que yo atiendo personas de comunidades indígenas, pero que ya están en Asunción, ¿verdad? Ajá. Que entran en un problema procesal, jurisdiccional, penal, ya por estar en Asunción, ¿verdad? Y hurto, robo agravado, en este caso que te había comentado, por ejemplo, era trata de sí. personas. Entonces, son diferentes tipos, pero siempre con más preponderancia hechos punibles contra la propiedad de las personas. Mi experiencia es bastante sui juris. Sí, a ver, doctor. Mi madre trabajaba ya desde los años 70 con los indígenas, ¿verdad? Principalmente para hacer legalización de tierras, ¿verdad? Ella también es abogada y también es indigenista. Entonces yo ya desde chiquitito ya me iba ya a acompañarle a mamá con los trabajos de campo que ella hacía. ¿Por dónde se dan? Y principalmente por Amambay, allá con los amigos Paintangdera. Hay mucha Sí. arena. Preponderantemente ¿Ellos qué idioma hablan? guaraní también, Guaraní. pero tienen un guaraní Paintangdera Con otro modismo. con otra terminología también. Como te dije, etnias distintas de la familia lingüística guaraní. ¿Alguna experiencia en particular, doctor, que te marcó? Y que me marcó realmente cuando terminé la facultad, me fui a vivir un tiempito ahí en una comunidad ya hacia Capitán Bajo. Me fui un tiempito, un mes más o menos me fui ahí a convivir con la gente para hacer un poco de ¿Con qué trabajos. parcialidad? Con los Pain, justamente. ¿Y cómo es un día en una...? Y nos levantábamos, para un mes íbamos a preparar unos caminos ahí en ese lugar. Porque iba a haber una reunión grande de los Tecojaruisha, que son los líderes religiosos. Sí. Y entonces teníamos que preparar. Ese lugar es un lugar sagrado. Se llama Yasucavendá. Una comunidad que ahora, hace poco salió, creo en la noticia que hubo un ataque del EPP y que Sí. le mataron a un... Yo le Sí. conocía, ¿A qué sí, Alcides. Le conocía al señor que falleció? sí, que le mató el EPP. Y bueno, y se iba a hacer una reunión grande de Tecorucha en esa zona. Entonces nosotros teníamos que ayudar para la limpieza del lugar, porque es un lugar que tiene 7.600 hectáreas, bosque cerradísimo. Si ves en tu Google Maps, vas a ver que una de las pocas manchas verdes que continúan ahí. Y así, en esa zona se hicieron estudios arqueológicos también. Hay restos que se hicieron pruebas de carbono 14 de 7.000 años de antigüedad. Mira vos. Y los guaraníes mismos piensan que ese fue el lugar donde nació el ser humano. Para ellos. Para ellos. Esa es
el lugar de la concepción del Pain. ¿Y qué creen, en qué creen los países? Y ellos son politeístas. Politeístas. Sí. Tienen dioses principales y dioses menores. Pero Ñanderú Paparey es su dios principal. Sí. Así es. Politeístas. Netamente politeístas. ¿Y qué a la mañana qué ellos desayunan? Y a la mañana, por ejemplo, se hacía un rezo. Se hace un rezo ahí en línea. Y después empezamos los trabajos. Pero, tomamos tereré. pero toman cocidito, ¿no? No. Café, nada. No. Nosotros con otro grupo de no indígenas hacíamos así alguna comida para el No, día. pero ellos. Y comen también la misma cosa. Pero, ¿qué desayunan, doctor? Y ellos, por ejemplo, reviro les gusta comer mucho. El reviro, sí. Le encanta. Conozco el reviro yo. Con una comida bastante potente luego Sí. para aguantar todo el día. Y después a la media mañana, así una fruta. Guavirá, ¿conoce, verdad? Sí. Guavirá. Los campesinos. Eh, Guavirá. sí, y después continuamos hasta la tarde. Alguna comidita, una tortillita le metíamos. Y después a la noche ya teníamos que, cuando oscurece, ya teníamos que resguardarnos. Porque, como te dije, 7.600 hectáreas de monte y ahí se escucha de noche Animales. Yaguareté y todo eso. Sí, no, eso no te perdonan. Sí. Que viene a tomar agua y le asusta la mula, le asusta el caballo, todo. No, claro. Así es. Algo que me dijo Celsa. ¿Hay una indicación, Celsa? O... Ajá. ¿Hay algún relacionamiento con el indie? Con el INDI. Y yo estuve un tiempo en el INDI, en la asesoría, en la parte, vamos a decir, en la parte jurídica estuve. Alrededor de un año más estuve en esa parte para ganar un poco de experiencia en el año 2010. Y en realidad hay gente muy capaz ahí. Hay gente que tiene mucha voluntad para hacer, pero yo creo que la cuestión ahí viene desde ya del gobierno central. No es fácil, ¿no? No, una cuestión presupuestaria es necesaria ahí, porque los trabajos que se tienen que hacer con los indígenas son trabajos bastante costosos. Sí. Y son trabajos que se tienen que controlar en el tiempo. Nosotros denominamos los trabajos de etnodesarrollo, ¿verdad? Y para cada grupo es distinto otra vez. No vas a poder implementar, por ejemplo, cría de vaca con la población buga. ¿Por qué, doctor? Porque ellos sienten que le ata mucho la crianza del ganado vacuno. Le toma mucho tiempo. No les gusta. Mucho tiempo de vida social. Ajá. Le abarca. Ellos necesitan sentirse libres, tienen que ir a visitar a otros parientes en otras comunidades. Hacen intercambio de semillas, intercambio de algunos remedios que ellos nomás manejan. Y así, a veces hay festividades donde se van por meses, se van. Y así, cuestiones de producción que lleven mucho tiempo, va a ser difícil implementar con ellos. Hay etnias que son muy cerradas, por ejemplo. Bastante. Hay algunos que son bastante complicados de tratar. ¿En qué sentido? Y que son bastante belicosos todavía. Sí, hay gente que son muy difíciles, vamos a decir. Que es la cuestión del abordaje es muy complicado. Por ejemplo, ¿por qué? Y por ejemplo, ven como la cuestión del ingreso en su propio hábitat. ¿No les gusta? No les gusta. Después que nos tengamos que constituir en su comunidad a tratar de dirimir un problema que es propio, esa cuestión le molesta. Yo he visto esa cuestión entre los ayoreos y he visto esa cuestión también entre los Ishir. Es una cuestión como de invasión de su intimidad. Ajá. Y te miran mal. Y claro, siempre hay eso. Pero uno siempre trata de congeniar. Siempre la cuestión de la antropología es eso lo que te enseña. Tratar de otorgar ciertas cuestiones para recibir más. Por ejemplo, si uno se va a una comunidad en Buda también es medio complicado. ¿Por qué, doctor?
Y también tiene ciertos requisitos ceremoniales para entrar en una comunidad cuando hay una reunión importante, por ejemplo. Una teguazú ahí. Sí. Así. No cualquiera entra. No cualquiera se le invita, no cualquiera entra. Y tienen que hacer ciertos Ritos. ciertos movimientos, ciertos saludos. Y importante, por ejemplo, entre ellos llevar tabaco como ofrenda, vamos a decir. ¿Cigarro o No, tabaco. la hoja? La hoja. Fuman, ¿eh? Y algunos fuman, otros mascan. O naquear, Sí. ¿cómo se dice en la época Sí, de antes? en el cachimbo. El cachimo, sí. Sí. Muy importante para ellos. El naco, ¿no? El tabaco. El tabaco es una planta, vamos a decir, sagrada. Para ellos. Sí. Para todos casi. Para los guaraníes principalmente. Ajá. Sí. Inclusive tienen sus lugares ceremoniales. Sí, sí. Donde se van y les reza y con ramas de yerba mate le hacen limpieza, vamos a decir, espiritual. Y le soplan humo de tabaco. Y en ciertas comunidades, ahora por ejemplo, hay estas modalidades de los no indígenas, ¿verdad? De teñirse el pelo, de pintarse las uñas, Sí, hacen eso. usar fragancias. Eso, por ejemplo, está prohibido cuando se va a hacer ese tipo de rituales, ¿verdad? Porque ellos tienen esa creencia que no se le va a poder hacer bien la limpieza, ¿verdad? Porque a través de ese humo es que su albú le transmite, su alma. Es cierto, doctor, que cuando el tema de las mujeres, hay jóvenes menores de edad, ellos ya forman su pareja. Y depende a qué vos le denominás menor de edad y ellos a quién le denominan menor de edad. A ver, Vamos a un caso en particular, sí. Porque si no vamos a estar hablando Sí, 2 sí, horas sí, acá de claro. 19 Sí. tipos distintos. Los mbugá. Mbugá guaraní, la niña, ¿verdad? Tiene ciertas etapas, ¿verdad? Cuando es pequeñita, se le dice cuñaí. Cuña ahí. Después tiene otra denominación, que no me estoy acordando ahora. Kirenduí. Cuando es, vamos a decir, aproximadamente entre 6 a 9 años. 9 años. 9 años, ¿verdad? Después ellos hacen un ritual para pasar a ser mayor de edad. La puerta. Sí, con la menarca, la primera menstruación. Sí. ¿Qué pasa? Hoy en día ellos están cambiando también su El ciclo. alimentación. Y eso le adelanta también su El desarrollo. ciclo. El ¿verdad? ciclo, ¿verdad, doctora? Sí. El desarrollo le está despertando antes. Entonces, ¿qué pasa? 9, 10 años ya tiene que hacer su ritual. Sí o sí, cuando viene la primera. No quiere decir que ya puede formar pareja, ¿verdad? Por ejemplo, de repente hace a los 13 años. No es una cuestión cronológica. Nosotros lo que tenemos, esa cultura es la cuestión cronológica. Sí. Ellos no. Mayor edad, 18 años, ya puede hacer Formar tu vida. vida. Ellos no. Ellos no. No es una cuestión cronológica, es una cuestión de desarrollo. Natural. De desarrollo natural y de cumplimiento de ritual. El cumplimiento del ritual de la mujer y el varón también tiene el cumplimiento propio, ¿verdad? Al varón, por ejemplo, en el caso de Mbugá, se le hace una perforación aquí. Temecua, temeta. Te metas ahí. Temeta o temecua, no sé. Y tienen sus cantos, sus bailes, ¿verdad? Y tiene el momento que ellos hacen. Y no, vas a ver que cuando hacen eso, no todos son del mismo rango etario cronológico, vamos a decir. Cada uno otra vez tiene distintos desarrollos. Y la misma cosa en las mujeres. ¿Y cuando se Algunos casan, tienen ceremonia o no? ¿En base a sus ritos o no? Hay una forma, hay ciertas formalidades, vamos a decir. Por ejemplo, en cada comunidad generalmente están constituidos por grupos de familias nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Se hace generalmente después de ciertas cosechas, se hace ciertas ceremonias en otros lugares donde van y se conocen entre jóvenes. Ajá. Entonces ahí, qué sé yo, les gusta y ya se hacen las visitas, ¿verdad? Se habla con los padres, el famoso se toma mate a la mañana con los padres
Y es todo un proceso. Esa cuestión en alguna y otra medida se sigue practicando, en otros grupos ya no, ¿verdad? Eso también es preocupante. Porque a algunos ya les gusta más la modernidad, les gusta más lo que está por fuera de su cultura. De su cultura. Ujú. Como todo. Sí. Joven, Como pasa también con los menonitas. Sí. También. Bueno, qué interesante, che. César, ¿cómo estamos de...? ¿Una pausa o no? No, bueno. Doctora Anaí Benítez, ¿qué más podemos hablar de lo que usted hace? ¿De lo que le gusta este contacto con los indígenas? Sí, sí, sí. Nosotros actuamos tanto a nivel interno, ¿verdad? Pero también a nivel externo, con los extranjeros Sí, por que ejemplo, llegan a nuestro ahí está, país. sí, bueno. Retomando. Hay muchos casos, doctora. Sí, tenemos muchos casos y lo que tenemos que ver es que es un fenómeno que cada vez va a ir creciendo más, porque el mundo está en constante cambio, tenemos conflictos, tenemos el cambio climático, tenemos cuestiones políticas, problemas políticos, entonces es un gran desafío institucional para la defensa pública y para todas las instituciones de nuestro país. Y yo me atrevería a decir, es un desafío internacional, que si no lo afrontamos todos juntos, esto se va a poner cada vez peor. Es decir, tenemos que saber que cada vez vamos a estar recibiendo más personas, ¿verdad? Que no con cerrarnos a la posibilidad de recibir personas vamos a estar solucionando el problema, porque si los países se cierran a recibir personas o si nos ponemos más rígidos, si solicitamos más documentación, si cada vez ponemos más problemas a recibir personas, ¿qué vamos a hacer? No vamos a detener el movimiento de personas, no vamos a detener ese gran fenómeno de personas en movilidad, sino lo que vamos a estar es creando más posibilidad para que las redes de tratas de personas cada vez avancen más. Entonces, es un verdadero desafío de estrategia y de política pública el establecer formas de movilidad segura y pacífica para que las personas que vienen puedan integrarse a nuestras comunidades y los paraguayos que emigran también puedan emigrar de manera segura y pacífica e integrarse a otra comunidad en el exterior de la mejor manera posible. Entonces, es un verdadero desafío internacional al cual como país tenemos que hacer frente, adecuarnos, no cerrarnos, no cerrar nuestras fronteras, no cerrar nuestra mentalidad y establecer las mejores políticas públicas de recepción de personas para nuestro bien, para no tener gente que sea víctima de la trata, del mercado negro y poder así evitar muchos problemas. No ha habido problema entre los migrantes, no ha habido ningún tipo de conflictos, trata, nada, doctora, que usted conozca. De que existen redes de trata de personas, existen redes de trata de personas. Están acá, los que han venido a Paraguay. Sí, nosotros tenemos personas sí, que han venido a Paraguay. Justamente, por ejemplo, los venezolanos son personas que establecieron sus propias asociaciones, sus propias comunidades, tienen un vocero, muchas veces entre ellos, ¿verdad? Tratan de ayudarse mutuamente. Pero eso no obsta, ¿verdad?, a que nosotras también le brindemos un asesoramiento, ¿verdad? Porque ¿Se maneja la cantidad de venezolanos en el país, doctora? ¿No manejan? Tengo en mis estadísticas, pero ahora mismo no tengo así a mano. O sea, Jota, yo tengo un dato curioso. Sí, doctor. Mi hermana mayor tenía un amigo venezolano en los años 90, estudiaban en casa, en la casa de mi mamá, ¿verdad? Yeah. Y tenía un compañero de estudio que era venezolano. Y en esa época... ¿Estudiaba acá él? Sí. Pero es venezolano, pero hijo de argentino, ¿verdad?
Y en esa época tenían como un grupo de venezolanos para ver los partidos del mundial. Ajá. Y se iban entre 2, entre 3 eran. Pero hoy en día, ¿cuántos son? Sí. Hoy en día, muchísimo. Antes era una rareza ver un venezolano en los años 90. Sí, ¿verdad? no había prácticamente acá en No Paraguay, había no. en Paraguay. Cubano, Era nada. Un país súper bien económicamente anteriormente. Sí, no, un país rico era en su Sí. momento. Sí, justamente, y el derecho de acceso a los documentos de identidad es el principal derecho que se les tiene que asegurar, ¿verdad? Para que puedan desarrollar una vida dentro de nuestra Vamos a una nuestro breve país. pausa, doctora, ¿sí? Dale, Una dale. breve pausa. Aún